Científicamente, con Felipe Rebeco. Este podcast es presentado por iFarming, soluciones digitales y consultoría para impulsar la acuicultura y la agricultura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Científicamente. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente interesante, una salud. Es un tema clave que enfoca o combina la salud humana, animal y ambiental. Y este tema va a ser abordado con un gran invitado. Tengo el gran honor de tener acá al doctor Fernando Mardones, epidemiólogo veterinario. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Felipe. Qué gusto de estar contigo, de verte, de compartir y ojalá entretener a la audiencia en estos temas que son tan, para mí, apasionantes. Muchas gracias, Fernando, por estar acá. Mira, antes de partir de lleno con el tema de una salud y epidemiología, me gustaría preguntarte cómo llegó Fernando Mardones, veterinario, a ser un epidemiólogo. Bueno, un camino que en realidad comenzó cuando yo estaba en mi pregrado en medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral, mi tesis, digamos, de pregrado, de titulación, con un tema que era súper importante en la industria del salmón en ese momento, que era la deformación mandibular, un tema netamente o muy relacionado con la nutrición, lo que tú haces. Y ahí entonces ocurrió una epidemia de deformaciones mandibulares. Yeah. Lo trabajamos con el profesor Santiago Urselay, con el profesor Julio Pinto, netamente epidemiología, y ese fue mi primer encuentro con la industria del salmón. Así que estuve en Intesal, trabajando recopilando datos, haciendo encuestas, y eso finalmente fue como el incentivo principal, no solamente para el tema de salmonicultura, la producción animal, que es lo que a mí me gustaba, y con eso entré yo a medicina veterinaria, sino que también por el tema de la epidemiología. Y ya después me fui a trabajar a la industria del salmón, tuve 3 años viviendo entre Puerto Montt y Chiloé, y ahí realmente me di cuenta que en el entorno en que se trabaja la industria del salmón, donde tú tienes millones de animales confinados y además conviviendo con otros centros de cultivo en la zona, la aproximación que uno tiene que tener es una aproximación desde la medicina preventiva. Y eso es epidemiología fundamentalmente, una mirada poblacional a temas de salud. Así que aproveché, digamos, de mover mis contactos y me fui a la Universidad de California, en Davis, y ahí estuve haciendo primero una maestría en medicina preventiva y después un doctorado en epidemiología, pero mi intención era irme a hacer solamente la maestría. Yeah. Y dije, bueno, la maestría en realidad es suficiente herramientas para volver a trabajar a Chile. Pero justo fue el tiempo en que ocurrió el brote del virus ISA, del año 2007. El 2007. ¿Ya? Entonces dije, bueno, no saco nada con devolverme a Chile. ¿Ya? Aquí hay una oportunidad para poder investigar qué es lo que está pasando con esta tremenda epidemia que ocurrió en nuestro país. Y ese fue entonces mi tema del doctorado, mi tesis doctoral. Y bueno, y ese en realidad fue un punto totalmente de inflexión en mi futuro. Tener que trabajar o vivir una epidemia, analizarla, entender los factores de riesgo, todos los indicadores epidemiológicos asociados a una epidemia, fue realmente mi punto de inflexión. Y eso entonces generó de que me siguiera vinculando con Chile, con la autoridad, con la industria. Y bueno, y eso va creciendo. Y lo que sí ha pasado últimamente es que en este proyecto de formar una escuela de medicina veterinaria en la Universidad Católica, que nunca había tenido medicina veterinaria, tomé un rol un poco de liderazgo en el tema de una salud, y eso implica también vincularse con otras áreas más allá de la acuicultura. Y por eso que también estuvimos trabajando con temas de tenencia responsable de mascotas, pequeños agricultores en nuestro país, la agricultura rural, pero muy feliz, muy apasionado en eso, pero todo eso tiene que ver gracias a que la epidemiología, que es mi área que he trabajado, es un área que permite tener mucha flexibilidad. Entonces, en realidad no importa la especie animal que uno está trabajando en el entorno, aquí lo que importa es cómo la aproximación epidemiológica te logra entregar resultados relevantes para diferentes temáticas de sanidad animal. Oye, genial. Oye, gracias, Fernando. O sea, partiste de pregrado en epidemiología. Totalmente. Por cosa de la vida, llegaste al doctorado, Sí. así con el doctorado en Estados Unidos por el brote de ISA. O sea,
puros brotes de enfermedades o eventos te guiaron por este camino. Exactamente. Oye, Fernando, y una pregunta acá. Para la gente que hemos hablado de epidemiología, nombraste como 3 o 4 veces la palabra, yo también. ¿Puedes definir el concepto para la gente que no es familiar con este término? Forzosamente la gente se puso familiar por el tema de la pandemia de COVID. Pero la epidemiología es una disciplina dentro de la medicina veterinaria, que tiene 3 grandes pilares. El primer pilar tiene que ver con describir la enfermedad a nivel poblacional, el patrón de una enfermedad, cómo se distribuye, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con qué determina que una población animal se enferme. Las enfermedades no son por el azar. Yo no me enfermo porque sí. Yo me enfermo porque de alguna forma se rompe un equilibrio entre el patógeno, entre el individuo o el animal y entre el medio ambiente. Eso que se llama la triada epidemiológica. Cuando eso se rompe, se genera la enfermedad. Y finalmente, el tercer pilar tiene que ver cómo yo, entendiendo la salud, logro ser o implementar intervenciones que logren prevenir la ocurrencia de enfermedad. Entonces, la epidemiología es una disciplina que es netamente preventiva. Prevenir es mejor que curar. Claro. Esos son los tipos de frases que nosotros utilizamos y que hoy día son tan evidentes, ¿no? Hoy día estamos viviendo un planeta muy amenazado por diferentes cosas. Una de ellas tiene que ver las enfermedades en las personas, en los animales, en la producción animal, y tenemos que ser muy preventivos. Hemos aprendido la lección con COVID de la implicancia de estas enfermedades y lo que significan para nosotros. Y eso también aplica al mundo animal o al mundo de la enfermedad en general. Entonces, es una disciplina netamente preventiva. O sea, y básicamente está en todo. Yo creo que, como dijiste tú, ese término salió más en las noticias durante el brote de COVID y la gente lo ha escuchado. Pero si ahora podía ir más en detalle, ¿qué involucra hacer estos estudios, ¿cierto? De claro. Que se rompa esta triada, encontrar estos factores, hacer estas intervenciones. ¿Cómo lo haces? Sí. Si puedes nombrar un ejemplo más específico, no sé si con mascotas, en salmones que tienen alta experiencia, sí. O con camarones, que han estado trabajando en varias especies, o con salud humana. ¿Cómo llegas a identificar un factor o que se rompió algo de esta triada? Claro. Cuando uno investiga una enfermedad, en epidemiología, uno se llaman en inglés las 5 Ws, o en español, que son el who, what, when, where and why. ¿Ya? Esas son las 5 W que nosotros, es el punto de partida de una investigación epidemiológica. Y que en el fondo se traducen a qué es la enfermedad que estamos viendo, quién es el individuo que se afecta, dónde se afecta o genera la enfermedad, cuándo ocurre la enfermedad y el por qué, ¿no? Son las 5 W que nosotros trabajamos en epidemiología. Uno le puede agregar el cómo, con esas 5 interrogantes yo hago una estrategia. Y esas estrategias apuntan a lo que tú mencionaste como las intervenciones. Las intervenciones pueden ser en diferentes niveles. Hay intervenciones de tipo estructurales, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura de un sistema de salud o la estructura de la población, típicas discusiones políticas que tienen que ver con que hay desigualdad en la salud de nuestro país. También hay desigualdad en la salud de los animales, también hay desigualdad en la industria del salmón. Hay lugares que son más confinados que otros, hay lugares que tienen ciertas características geográficas. Entonces, todo eso tiene que apuntar con intervenciones de tipo estructurales. Entonces, uno parte con el interrogante, ¿es la estructura en el caso de la industria del salmón la adecuada? ¿Acaso no será la distancia entre los centros de cultivo muy cercana en algunos lados que generan que hay un continuo de enfermedad? ¿No será que la densidad o la capacidad de carga en algunos lugares sea mayor que otras? Y todo eso es estructural. ¿No será que las importaciones de ovas en un momento es una actividad de mucho riesgo que estructuralmente pueda perjudicar a la industria del salmón, que fue lo que hizo? Entonces, toda esa cosa estructural es una cosa que tiene que ver y muy de la mano con las políticas, con la autoridad, con los gremios, con la industria.
Y eso hay que establecerlo de un nivel muy basal porque eso va a promover las enfermedades. Entonces, uno puede enfocar la epidemiología apuntando a ese tipo de intervención. El otro tipo de intervención que viene se llama intervención primaria y que tiene que ver con las cosas que ya el productor puede hacer. Por ejemplo, y antes que ocurra una enfermedad. Por ejemplo, el uso de una determinada vacuna, el mejoramiento genético, una dieta determinada. Todos esos factores son factores de riesgo o de protección que si yo, de una forma inteligente, con una fundamentación económica adecuada, lo implemento en mi producción, yo puedo ganar y puedo ser más competitivo porque no voy a tener el problema de la enfermedad eventualmente o voy a minimizar su magnitud y, por ejemplo, dejo de usar antibióticos. Pero yo tengo que entender epidemiológicamente qué significa ocupar vacuna, qué significa ocupar genética, qué significa, porque también eso va encareciendo. Y al final entonces todo ese tipo de intervenciones primarias son caras en su conjunto y yo no veo un beneficio eventualmente tanto en el bienestar de los peces como en la economía del sistema. Después viene la intervención secundaria y que eso ya es cuando yo tengo un sistema donde las enfermedades están ocurriendo, pero donde yo intervengo en la detección temprana, por ejemplo, ¿no? Y ahí tiene que ver con cuán frecuente yo visito mis centros de cultivo, cuán frecuente yo tomo muestras, cuán frecuente yo me chequeo preventivamente al año para saber si tengo una condición, una enfermedad o no. Porque eso trabaja bajo el supuesto de que mientras más temprano yo logro determinar algo, mejor va a ser el resultado de la intervención que haga. Claro. ¿No? Y eso entonces es lo que se llama la vigilancia epidemiológica o el monitoreo epidemiológico, que yo tengo que aplicarlo y hacerlo constantemente, y con eso hay varios ejemplos que hemos publicado últimamente también con la industria. Y finalmente está la intervención terciaria, que tiene que ver con el uso antimicrobiano, por ejemplo, pero eso es súper tardío. Fíjate que lo que hemos conversado... Ya llegó el brote y ya se enfermaron los peces. Claro, o sea, eso es súper tardío, claro, que tiene que ver con las intervenciones que yo ocupo farmacológica principalmente, o no farmacológica idealmente también, pero me perdí el primordial, el primario, el secundario y llegué a eso. Entonces la epidemiología acompaña todo eso. En cada una de esas intervenciones yo aplico epidemiología. ¿Por qué la epidemiología quizás no tiene mucho adepto o mucha adhesión en términos profesionales? Somos pocos los epidemiólogos que tenemos en la industria y que estamos trabajando ahí. Y es porque la epidemiología requiere una base estadística importante. Y la estadística es un enemigo en términos vocacional para muchos. Sí. O sea, uno mismo, tú y yo quizás entramos a medicina veterinaria y la estadística era un ramo que nosotros lo teníamos muy alejadito. Yo lo veo también ahora con mis estudiantes. Mis estudiantes no les gusta estadística de frentón, son muy poquitos los que realmente sienten la atracción, y también epidemiología. Entonces son asignaturas densas por su componente estadístico. Pero ¿será porque ellos no ven lo útil que es para su desarrollo en el futuro? En el pregrado puede ser, porque todavía no llevan a cabo la práctica de medicina veterinaria. A mí no me cabe duda, y la industria del salmón está súper educada al respecto. Muchos foros de epidemiología, muchas conversaciones epidemiológicas se generan en el día a día en la industria del salmón. El productor hace epidemiología todos los días. Todos los días. El tema es cómo yo escalo esto un poquito más allá. Claro. Y algo que yo hago a nivel de mi centro de cultivo, lo puedo hacer a nivel de mi empresa, lo puedo hacer a nivel de mi parte de agua dulce, lo puedo hacer a nivel de mi barrio, lo puedo hacer a nivel de la industria entera. Entonces es una cultura que yo creo que tiene, digamos, a nivel de profesional, de que ejerce un entendimiento claro, pero hay que ir formando cada vez más especializados en esas materias. Oye, Fernando, súper interesante lo que comentas, toda esta etapa. Oye, pero volviendo a la primordial o la básica, como la defines tú, suena súper de perogrullo o obvio todo lo que comentaste tú, que la importación de OAS puede ser un factor importante para que puedan importarse, como uno puede decir, enfermedades, claro, como fue Elisa, por ejemplo. Pero ¿cómo haces tú,
no sé si convencer la palabra o influenciar o meter este tema de la epidemiología en las instituciones. Tú hablas de instituciones, claro, de empresas, tú vas a llegar con el tema de epidemiología, tal como lo comentas acá, que suena algo normal, obvio que hay que realizar, prevenir antes de curar. ¿Cómo ha sido en tu experiencia, que para allá partiste hace 20 años más o menos, o un poquito más, quizás, en este tema de la epidemiología? ¿Cómo has visto tú en el transcurso de estos 20 años la recepción de la epidemiología, por ejemplo, en la industria salmonera, que es la que tiene más experiencia, por lo que tengo entendido, pero con las instituciones tanto del Estado, ¿cierto? Claro. Y de las empresas? O sea, esto básico, dices tú, que es cambiar obviamente regulaciones, ¿cierto? Que generar normativas, me imagino, que regulan la industria, su quehacer del día a día, y después viene el punto de vista del empresario, ¿cierto? Que dices tú, oye, hay que bajar la densidad, o hay que hacer más tratamiento, o quizás hay que hacer más vigilancia epidemiológica, más toma de muestras, para detectar lo antes posible quizás un brote de alguna enfermedad complicada como SRS. ¿Cómo has visto tú en estos 20 años la recepción de este tema epidemiológico en la industria? ¿Y cómo realmente, cómo ha sido esta evolución y cómo ha sido la llegada? ¿Verdad? Mira, como te decía, hay una cosa cultural que tiene la industria del salmón y que es muy, muy buena, porque si uno mira el conjunto de ciencia que ha generado la industria, hay un componente muy grande de epidemiología. Y eso tiene una historia bien interesante, porque cuando una normativa establece que un productor tiene que reportar semanalmente o mensualmente su información sanitaria, al principio se genera una reticencia y una desconfianza muy grande. Y eso pasó cuando después del virus ISA, la autoridad estableció un programa que tenía que monitorearse y reportarse la información todo el tiempo. Y al principio, claro, con mucho resquemor, con mucho cuidado, el productor veía una amenaza que era el reportar y mostrar estos datos. Y hoy día eso se ha invertido. Hoy día el productor y la industria tiene que sentirse muy orgullosa de que hoy día publicaciones científicas y el entender, por ejemplo, el uso antimicrobiano o el tema de las mortalidades, son resultados, o la forma en que lo entendemos, son resultados a partir de este dato que proviene del Cernapesca, el dato CIFA, por ejemplo. Si uno revisa todas las publicaciones, mucho es de ahí. Ahora, hay que corregir cosas, por supuesto. El dato CIFA no es un dato que se hizo con fines científicos ni para trabajar temas epidemiológicos. Lo que pasa es que en el trabajo que se ha hecho conjunto con la industria, uno le puede aproximar ciertos indicadores como factores de riesgo para determinada enfermedad y cosas así. Y uno lo presenta así. El siguiente paso que tiene que hacer la industria, por ejemplo, es ahondar en ciertos aspectos que tienen que ver con esa información. Entonces, hay una historia muy buena ahí, que yo no sé si del todo se ha visualizado en la industria, pero hasta una publicación en el año 96, que me recuerdo, de 2016, de los escoceses, mostraban a Chile como uno de los más pobres en producción científica, de acuerdo a la producción de salmones del país, ¿no? Uno debiera pensar o debiera ver de que en la medida de que yo produzco más salmón, mi aporte científico también es mayor. Claro. Y eso en Chile no se veía en el Chile del 2015-2014. Cuando uno recopila, y esto fue producto del Fondo de Inversión Estratégica que hubo hace unos 5 o 6 años atrás, que fue un financiamiento principalmente del Estado, cerca de 14 millones de dólares, para promover la investigación científica. Y eso se logró, y si uno contabiliza, se triplicaron las investigaciones en términos, por ejemplo, de Piscirriquetia salmonis o SRS. Entonces, tuvo una reacción importante, y eso entonces hizo de que la ciencia, en cierta medida, fuera parte de la industria del salmón. Lo que está pasando hoy día peligrosamente y post pandemia es que estamos volviendo y nos estamos retrayendo nuevamente la investigación. Y estamos llegando a los tiempos previos a este fondo de inversión. Y eso entonces tiene dificultades porque no solamente no tuvimos tiempo para traducir lo que se investigó a prácticas, sino que estamos haciendo menos ciencia hoy día en la industria. Entonces,
es como una cosa muy psíquica que nos pasa a nosotros en nuestro país y en nuestra cultura, y es porque no tenemos aportes científicos del Estado, es porque la industria tampoco aporta para investigaciones científicas, que quizá me estoy yendo en la pregunta original, que donde cada empresa debiese tener un equipo de epidemiología. Eso es lo que hoy día uno debiera tener en el sistema. Y para finalizar a tu pregunta, ayer tuve una reunión muy interesante con, no lo voy a nombrar ahí, pero un funcionario de Sernapesca, muy motivado, muy autodidacta, llevó a cabo un análisis del por qué los centros de cultivo llegaban a alerta sanitaria por Piscirriquetia salmonis. Y estuvimos conversando en una hora con respecto a la aproximación metodológica, pero eso es algo súper autodidacta, pero eso debería estar establecido en la autoridad. Como uno ve, a ti te tiene que haber pasado en Noruega, o uno ve en Estados Unidos, que el USGS o el USDA, que es el equivalente al SAC en nuestro país, o el Fish and Wildlife, los departamentos de vida silvestre y de acuicultura o de pesca, tienen equipos científicos dentro. Y esos equipos científicos generan publicaciones, generan trabajo para poder hacer normativa acorde a estándares de primer nivel, digamos. Toda la razón, ya te voy a comentar mi experiencia ya. Pero volviendo a este fondo de inversión, ¿cómo se originó? ¿Quién fue el que lo gatilló? ¿Qué institución? ¿O fue los empresarios? ¿Quién fue? Mira, esto comenzó cuando yo estaba de vuelta en este país, después de estudiar en California, y Intesal. Ya. Cuéntame un poquito quién es Intesal. Intesal, perdón, bueno, la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, que se llama Salmón Chile, que es la entidad más antigua. Hoy día tenemos el Consejo de Salmón, está también la Asociación de Magallanes, son gremios que se forman en la industria del salmón. Y bueno, la más antigua es Salmón Chile, y Salmón Chile tiene un brazo técnico, que es el Instituto Tecnológico del Salmón, que fue mi primer lugar donde yo hice mi práctica profesional. Y de ahí siempre quedé vinculado a Intesal con toda la gente que ha pasado por ahí. Bueno, en ese momento lo manejaba la parte técnica Matías Medina, que hoy día Matías está en Noruega, si no me equivoco, trabajando en... Vaccinó, parece, ¿no? Vaccinó, no, yo creo que es, Aquagen. Y estaba también Alfredo Tello, hoy día gerente en Camanchaca, y también estaba Rolando Ibarra, que era también un colega que trabajaba en Intesal, con muchas otras personas más. Bueno, y ellos nos juntamos y dijeron, necesitamos ordenar el conocimiento científico tanto para Piscirriquetia salmonis como para Calibus, que son las dos cosas que hoy día embaten en la industria del salmón. Y entonces en ese tiempo yo trabajaba como investigador en la Universidad Católica. Perfecto. Y Salmón Chile se había contactado con la Universidad Católica para hacer este levantamiento de información, y a mí como investigador científico me dieron el rol de hacer esta revisión. Bueno, hicimos un levantamiento de información, una revisión sistemática, un metaanálisis, y publicamos, y está, digamos, ahí disponible, estos 52 interrogantes, preguntas científicas y vacíos con respecto a Piscirriquetia salmonis. 52. Eran como de 52 líneas o áreas de trabajo, donde estaba nutrición, genética, modelamiento, epidemiología, temas del patógeno, y lo estructuramos de esa forma, como si de estas preguntas nosotros hiciéramos un proyecto de investigación grande. Perfecto. En ese entonces, Alicia Gallardo, la directora de Sernapesca en su momento, tomó esta cuestión, este reporte, lo vio, bueno, Alicia es una persona con mucha habilidad política y también conocimiento técnico con respecto a la industria y cómo manejar estos fondos. Bueno, tomó este reporte y lo llevó al ministro de Hacienda en ese momento y le dijo, la industria hoy día adolece de temas importantes sanitarios, no podemos avanzar hacia la sostenibilidad si no abordamos estas temáticas. El Estado también tiene que hacerse cargo de cierta medida de esta industria que le entrega el tercer salario, por así decir, claro, al país.
Dicho y hecho, dijo, bueno, esto también tiene que tener una contraparte desde la industria del salmón. Así que se alinearon los astros y se juntaron entonces un tercio o un cuarto del fondo a partir de la industria con la contraparte del Estado, y ahí están entonces los 14 millones de dólares que se pusieron, digamos, a disposición de la comunidad científica. La Universidad Católica ordenó o hizo una estructura para invitar a diferentes investigadores de diferentes partes del mundo. Participó gente de CSIRO, de California, de Minnesota, de la Católica, del Andrés Bello, muchos grupos de investigación del país. El INCAR, por ejemplo, surgió de ahí también, con el tema de Caligus, y entonces se generó este tema de investigaciones del Fondo de Inversión Estratégica. Yo encuentro que es un ejemplo brillante de unir el sector privado, la academia, el sector, digamos, gubernamental, pero no puede ser un hito de ole y chao. Exacto. Tiene que haber una forma de eso, de poder continuarlo, porque eso no es la forma de hacer ciencia que tenemos que nosotros promover en nuestro país. Y ahí hay todo entonces un aprendizaje que es el momento de volver a conversar. Creo que este capítulo puede servir también para sentarse los que actuamos en ese momento y los que servimos para poder entender el tema de salud y la investigación. Bueno, ¿qué hacemos 10 años después? O 7 años después. ¿Cómo avanzamos a esto? Quizás es un momento de lo que tú estás haciendo, que tiene que ver con transferir científicamente todos estos conocimientos nuevos al productor. Hoy día tenemos, como te mencioné, 200 trabajos científicos, pero nosotros los que hacemos investigación lo conocemos y lo investigamos, pero el productor no le llega a eso. Al asistente de centro o al que clasifica la mortalidad o al jefe de centro no le llega esa información. ¿Y cómo podemos hacer para que ese conjunto de información le llegue finalmente, que es la traducción de la información científica a la práctica? Oye, este es un punto. Entonces, ahora ya entiendo por qué hubo esta ola increciente de publicaciones producto de estos fondos de inversión. Así es. Y esto duró 7 años, ya se está acabando y estamos volviendo a la normalidad. Así es. Oye, qué lamentable. Sí, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga este fondo de inversión o que se cree un fondo de inversión quizá más pequeño pero constante en el tiempo? Absolutamente. Oye, pero también el punto que tocaba ahora recién de cómo podemos llegar al trabajador, ¿cierto? Al operario o quizá al gerente o al jefe de área, que pueda ver la utilidad de la ciencia o de la investigación en su día a día. Esta es una crítica que ocurre acá y ocurre en muchas otras áreas, básicamente, que dicen los científicos se colocan a investigar cosas que no son relevantes para la industria o no son tan prácticas. Entonces ahí viene el tema que dicen ciencia aplicada, ¿cierto? Ciencia básica. En Noruega había exactamente lo mismo. Comentando, respondiendo a tu pregunta, cómo era en Noruega la epidemiología, tú estuviste allá, de hecho nos topamos allá, hay un instituto, ¿cierto?, con epidemiólogos enfocado en acuicultura, trabajan 100% en esto, no es en base a proyectos, obviamente hay proyectos, pero están contratados para trabajar todos sus días en la acuicultura. Aparte de eso, hay empresas privadas de epidemiólogos que los contratan, obviamente, empresas, los barrios acá, que son ciertos lugares donde hay diferentes centros de cultivo que pertenecen a diferentes empresas, y estas empresas los contratan a ellos para que hagan estudio epidemiológico en el tiempo y estrategias de manejo. Así es. Es muy distinto, pero también hay que tomar en cuenta que en Noruega hoy día cambió un poco el estatus sanitario, pero son otro tipo de enfermedades, no tenemos SRS, son más virus, la salud de los peces, las condiciones sanitarias son mejores, entonces no usan antibióticos casi, pero hoy en día están siendo atacados, se puede decir, o bien afectados por una gran brote de virus o diferentes virus. Y Caligus también. Y Caligus también, es un tema. Sí. Pero más que nada, las mayores mortalidades no son por Caligus, como tú sabes, son que otro tipo de parásito ya, nosotros decimos Caligus en forma general, pero son los tratamientos contra el Caligus. Sí, exactamente. Bueno, ahí hay otra cosa que hay que aclarar también con la epidemiología. Nosotros hemos hablado de salud todo el tiempo. Claro. Pero la epidemiología no solamente investiga aspectos asociados a patógenos, también tienen que ver con cosas productivas, prácticas también. Es decir, yo puedo hacer un estudio epidemiológico
donde yo voy a, por ejemplo, analizar el bienestar, que hoy día está tan en boga, el bienestar animal, el bienestar de los peces, que no es una enfermedad, ¿no? El bienestar es un conjunto de diferentes necesidades que se miden y que en el fondo permiten evaluar si tengo un índice de bienestar bueno, malo o mediano. Y uno podría pensar de que peces con peor bienestar o con malestar van a estar más proclives a enfermedades, ¿no? Pero es antes de un fenómeno de una enfermedad, porque si la enfermedad ya está afectando el bienestar de los peces. Entonces, ese es un aspecto, por ejemplo, que uno puede medir en epidemiología. O también, por ejemplo, temas de mortalidades que tienen que ver con la producción. Hay temas, por ejemplo, el bloat, que por nombrarme un tema importante, los cojos que ocurría en mis tiempos cuando yo producía, o el síndrome ictérico, que si eventualmente, si todavía hoy día está en la duda si acaso es por un patógeno o no, pero yo me acuerdo cuando veía esos cojos que estaban, una especie de salmón, digamos, de lo que se cultiva en nuestro país, y que se me morían los peces más grandes, producto, digamos, de que se me ponían amarillos, ¿no? Y no tenía ninguna otra alternativa de dar, y asociaban a cosas alimenticias o genéticas o patógenos. Entonces, también la epidemiología es tan flexible que uno puede medir temas que no necesariamente son de patógenos per se, también pueden ser otros aspectos productivos. No, es súper útil y de hecho, como tú comentaste hace un momento atrás, la industria lo hacen todos los días. Todos los días. Todos los días pequeños. Sí. Quizás no le llaman epidemiología, pero todos los días tienen casos de enfermedades, mortalidades o baja en producción y solo quieren ver cuáles son los factores detrás. Sí. Y básicamente eso es epidemiología, pero no epidemiología tan avanzada como dices tú, sí, más autodidacta, porque no hay una estructura o paso a paso cómo llevarla a cabo, sí, y con un análisis estadístico. Mira, yo lo que te voy a mencionar lo que yo he visto o los puntos críticos que uno puede ver en la industria o en el sistema de la salmonicultura. Primero, no se ve o uno no ve que en ciertas empresas, porque efectivamente hay algunas empresas que tienen, digamos, directivos o cabezas que son con formación epidemiológica. Hay incluso gerentes de salud que tienen doctorado en ciertas temáticas, pero son los menos, son los menos. Y ahí hay un cambio. ¿Cómo incorporo gente que tiene doctorado o que hacen investigación en mis equipos? Ese es un punto importante. Una empresa podría contratarte a ti o a mí para ser parte, digamos, de la parte de investigación o I+D dentro de una empresa, por ejemplo. Así que hay una falencia por ese lado. Por otro lado, pero también tiene que ver porque no hay. Hoy día, cuando uno mira epidemiología y acuicultura, realmente somos muy pocos los que nos hemos especializado. Ahora, ahí hay una oportunidad tremenda. Los nuevos colegas, los nuevos veterinarios o aquellos nuevos investigadores vean esa posibilidad de meterse en ese mundo que va a llevar seguramente a inteligencia artificial, a ciencia de datos, que es lo que conversamos hoy en día, pero bueno, volviendo al tema de los puntos críticos. Lo otro que tiene que ver es que la integración de datos. La industria genera una cantidad de datos a diario enorme, enorme. Datos no es lo mismo que información. Cuando yo el dato lo analizo, yo puedo generar información y esa información me permite tomar decisiones. No por tener datos yo voy a poder tomar decisiones. Al contrario, hoy día hay una cantidad abrumadora de datos y las decisiones no pasan muchas veces por justamente el análisis de los datos. Entonces hay un proceso que tiene que ver con datos, análisis, interpretación, decisión. Y ese flujo es muy cuantitativo y hoy día no está del todo trabajado en la industria. Hoy día es muy raro que lo que pasa en agua dulce esté integrado con agua de mar, que son las dos etapas de producción más importantes en la industria del salmón. Entonces hay muchas interrogantes que vienen de agua dulce y que no son del todo entendidas en agua de mar. Y el agua de mar, por su parte, se enfoca a ver todo el dato de su producción, pero el periodo crítico en la parte de salud es desde que los peces se siembran hasta los 4 o 5 meses, que es cuando ya ocurren las enfermedades. Ya ocurre IPN, ya ocurre BKD, ya ocurre o comienza a ocurrir el CRS, ya comienza la infestación
por el parásito Calicus. Entonces en esos 5 meses pasan muchas cosas y son muy críticas. Pero el productor cree o piensa de que eso es netamente algo de agua de mar. Pero en esos 5 meses hay un rezago o hay información que proviene de agua dulce que obviamente repercute esa parte. Pero si yo no integro ese dato, no lo puedo entender de esa forma. Y por último, ya mirando el tema de la autoría, ya vimos la deficiencia del aporte científico, pero en la autoría, ¿qué es lo que pasa? Y es muy frustrante porque cuando uno mira que se entrenan gente que trabaja en el sector del gobierno, cambia un gobierno y esos equipos se rotan. Entonces los que estaban trabajando con información, con datos, hay un cambio de gobierno, de política, y ¡pum!, se fue. Se fue el director y se va todo el equipo. Entonces hay que partir de cero nuevamente, educando a funcionarios públicos para que conozcan el tema de los datos, de la epidemiología, y que tengan que partir de cero prácticamente. Entonces hay un sistema que hay que revisar en sus diferentes niveles. Y por último, Felipe, tiene que ver con este tema de, hablábamos, si yo estudio epidemiológicamente un sistema productivo, un centro de cultivo, hoy día nosotros sabemos, y de hace tiempo, que las enfermedades se transmiten muy fácilmente a partir del agua. Y por lo tanto, lo que le pasa a un centro de cultivo vecino también me va a repercutir a mi centro de cultivo. Claro. Y un centro de cultivo está rodeado no de uno, sino de varios centros de cultivo, y ese también, etc. Y se conforman lo que se llaman las ACS, o las áreas de manejo, o las agrupaciones de concesión de salmones. Y ahí cambia mi unidad epidemiológica. Y nosotros hoy día debiéramos, o el productor debiera comunicarse con su barrio, todos los que participan en un barrio, para entender epidemiológicamente cómo se dan las enfermedades ahí. Porque a lo mejor el orden en que yo voy sembrando, el orden en que yo voy tratando, depende de lo que voy tratando, cómo trato o cómo intervengo, qué tipo de intervención implemento, me puede hacer un sistema mucho más sustentable. Pero hoy día es muy raro ver de que las ACS o las agrupaciones conversen y analicen los temas desde esa mirada. Oye, ¿y eso será parte de la cultura chilena? Porque yo te comentaba, en Noruega funciona distinto, conversan, porque ven que hay un bien común, una estrategia común. ¿Tú crees que es la cultura de nosotros? Lo comentamos en el primer episodio de Científicamente, que somos muy individualistas, trabajamos en silos, no nos gusta compartir información. Lamentablemente, yo también lo veo así. Me ha tocado verlo con el tema de One Health o Una Salud. Una Salud es una mirada interdisciplinaria a problemáticas que afectan a los animales, a las personas y al medio ambiente. Se entiende hoy día de que cada vez que tenemos un evento en salud animal, repercute también a las personas y también al medio ambiente. Por lo tanto, aproximarse a esa problemática requiere un enfoque colaborativo multidisciplinario. Y lamentablemente en nuestro país todavía no estamos en un entendimiento y abordarlo de esa forma. Como dices tú, están muy marcados los silos. Yo soy médico veterinario y por lo tanto cualquier otra profesión que se inmiscuya en temas veterinarios es mirado en forma de un rechazo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la poca confianza o es difícil diagnosticarlo, pero tiene que ver un poco con el temor en mi disciplina, de que si llegan otros actores, yo voy a ser excluido eventualmente de estos temas, y no como una cosa de que sume, porque suma. Si yo tengo una mirada desde las ciencias sociales, una mirada desde la medicina, una mirada desde la ingeniería, obviamente que tienen un componente de la perspectiva que yo estoy analizando, que yo no tengo. Yo no soy formado en leyes, no soy formado en economía, y por tanto para mí eso debiera sumar. Y eso significa abrir el conocimiento a otras disciplinas.
Y eso hoy día nosotros no lo tenemos porque no tenemos una cultura de formación así. El tema de una salud está muy fomentado desde los países más desarrollados, desde Europa, desde Norteamérica, Australia, y eso, digamos, toma tiempo. Por lo tanto, los que estamos aquí en Chile tenemos que tener paciencia y mucha perseverancia para que eso cambie, y eso va a generar a veces disputas, va a generar, digamos, mucho roce. Mucho roce. Y bueno, los que estamos acá tenemos que tener esa templanza para poder seguir adelante, porque eso va a traer también frutos, creo yo. Absolutamente. Oye, volviendo al tema de la industria y del Estado, como Cernapesca, decías tú que hay gente con epidemiología, pero cuando cambian de gobierno sale el equipo, entra otro y partimos no desde cero, pero casi desde cero, como dices tú. ¿Qué falta ahí? ¿Qué le falta al Estado? ¿Le falta una visión país, una estrategia país de acá a 5, 10 años, 20 años, como ocurre en otros países? A mí no me gusta compararnos, pero Sí. hay que colocarse la vara alta. Sí. Y tomar los buenos ejemplos. Si tú me dices que cada 4 años cambia todo el equipo, la mayoría del equipo, y partimos desde cero, es tremendo, obviamente. Sí. No hay avance, un retroceso. Obviamente en 4 años hay avance, pero partimos foja cero, formando personal, Sí. y lamentablemente conocimiento de las personas. Claro. Mira, hay un tema que tiene que ver con esta interacción público-privado-academia. Uno tiene que reconocer que Cernapesca, en este caso, Subpesca, quien esté, digamos, en la parte asociada con la industria del salmón, no puede ser un centro de investigación, ¿no? Son problemáticas a veces muy complejas que uno no le puede achacar a la autoridad que lo tome y que se haga cargo. Pero ahí está el vínculo con la academia, por ejemplo. Y ahí hay que buscar la forma de que institucionalmente la autoridad esté vinculada con la academia de alguna forma para capacitar a su personal, para llevar a cabo análisis más complejos, para trabajar temáticas más sensibles eventualmente y poder comunicarlo finalmente también. Y también, obviamente, al sector privado, que tiene que tener también esta interacción con el gobierno y con la academia. Entonces, hay un tema que tiene que ver cómo generamos esa interacción donde todos ganen, en definitiva. Y también, en líneas de la colaboración, ese tema multisectorial tampoco lo tenemos muy bien profundizado, trabajado. No así, o por lo menos lo que uno ve, con el Servicio Agrícola y Ganadero, que históricamente ha sido una institución no solamente prestigiosa a nivel nacional, sino que también reconocida internacionalmente. Hoy día tenemos una campaña importante a nivel nacional con la erradicación de la brucelosis bovina, y me ha tocado participar con el SAC y conjunto también con el sector privado en cómo aunamos esfuerzos y trabajamos juntos en torno a esa erradicación, como fue en el caso de fiebre aftosa en el año 87, por ejemplo. El SAC tiene un departamento de protección pecuaria donde hay toda una batería analítica que está detrás, donde se trabaja todo el tiempo este tema de la información. Cuando uno mira las gráficas y ve cómo se van comportando las prevalencias de las enfermedades, y cuando hay preguntas importantes que tienen que ver con aspectos del gen o características moleculares del tema de brucelosis, se lo hacen a las universidades o se lo hacen a grupos de investigación internacional, pero siempre están acompañados del sector privado y cosas así. Han entendido eso. Ahora, tampoco está tan mal en Chile. Australia acaba de reconocer como autoridad competente al Cernapesca, y eso es un tremendo hito, porque Australia es tremendamente complejo a la hora de reconocer autoridades competentes. Entonces, que Chile tenga como autoridad competente a Cernapesca es algo tremendamente valioso y habla muy bien de la autoridad como trabaja. Uno lo ve una visión más crítica, porque claro, Chile en cierta medida ha querido y ha avanzado hacia ser un país desarrollado, y por lo tanto nuestra comparación, nuestra opinión tiene que ver con Estados Unidos, con Europa, y en ese contexto obviamente que uno va a ver más crítica que aplausos. Pero si uno lo pone en un contexto de países
de medianamente desarrollados o más pobres, que también es lo que me ha tocado ver. A mí me ha tocado en mi rol de experto FAO recorrer muchos países y Senapesca o nuestro país está muy por arriba de lo que pasa en países en África o acuicultura en Sudamérica. Entonces, en la conversación, para que no se malentienda, tiene que ver con una crítica comparando, obviamente, lo mejor que hay en nuestro planeta con respecto a estas temáticas. Hay que subir el estándar. Hay que subir el estándar. Oye, Fernando, y volviendo a la academia y la relación con la industria. Es un tema, yo creo que no sé si lo hemos tocado nosotros, pero que dicen que siempre, y lo mencioné yo, que la academia hace ciencia básica. Tú hablas de las publicaciones, los últimos 5 o 6 años, que había una gran cantidad de publicaciones. Y alguien comentaba un tiempo atrás, no, es que el enfoque de los científicos está mal en Chile, porque, o como ellos los miden, básicamente, que es por el número de publicaciones. Y generalmente las publicaciones son datos que se pueden publicar, ¿cierto? Claro. Y hay mucha información que viene de la industria, que generan muchos datos, poca información, pero quizás son datos muy sensibles para ellos, que no quieren que se hagan reflejados o se muestren a la opinión pública a través de una publicación. Sí. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la relación entre industria y academia para que haya una buena sinergia y la academia realmente se meta a hacer investigación o siga haciendo más investigación aplicada, cosa que solucione realmente los problemas de la industria? Porque podemos hablar eternamente, investigar una bacteria, cómo se reproduce, que es importante, o 20.000 cosas más, el genoma, que son cosas relevantes, pero que a corto plazo no va a tener un impacto en la industria. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, tú que has trabajado tanto con la industria y la academia en Chile, esa relación, cosa que haya una buena sinergia y que los dos ganen? Sí. Mira, hay que entender las perspectivas y las misiones y objetivos de cada uno de los actores. En el mundo académico, uno tiene que tener 3 ejes principales cuando uno hace investigación. En primer lugar, o por lo menos como lo veo yo, tiene que hacer investigación innovadora, nuevos conocimientos y que se reflejen en publicaciones. ¿Por qué es importante la publicación? Porque es la forma en que yo me valido como investigador, como académico, con mis pares internacionales. Si yo no publico, quiere decir de que lo que yo hago en realidad no alcanza a ser revisado y validado en la comunidad científica, y por lo tanto es muy cómodo para mí no publicar y andar, digamos, haciendo investigación sin que nadie me revise. Entonces, eso es importante en el mundo académico y por lo tanto el sector privado tiene que entender eso. Tiene que entender de que la academia, cuando se mete en un proyecto de investigación, idealmente tiene que ser publicado. Ahora, no todo es publicable y hay cosas que no se pueden publicar, pero bueno, eso también tiene que ver con el tema. ¿Y por qué también es importante publicar? Porque esa innovación en la publicación constituye el segundo pilar, que tiene que ver lo que yo le voy a enseñar a mis estudiantes. Como yo soy universidad, yo tengo que formar nuevos estudiantes. Y esos nuevos estudiantes no se pueden quedar con conocimientos del año 80, 90, de los libros antiguos. Un buen profesor tiene que enseñarles a los estudiantes lo que ha estado investigando en el último tiempo. A veces los estudiantes no entienden eso. Los estudiantes piensan de que porque un profesor les muestra en forma muy amena trabajos del año 80, 90, 2000, pero que no son de uno, chuta, son bien evaluados esos profesores. Y en cambio cuando uno quiere mostrarle los trabajos que uno ha realizado en las áreas que son publicadas, no son a veces muy bien entendidos esa parte. Entonces, bueno, pero eso también es otra parte de la conversación. Pero nuevamente, en este vínculo tienen que entender de que yo publico para validarme mi investigación científica, pero para enseñar eso a mis futuros colegas profesionales. Y finalmente, el tercer eje en la academia es mi rol social. Nosotros somos universidades porque nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. Tenemos que nosotros
avanzar hacia la reducción del uso de antibióticos, hacia una mejor salud animal, hacia un mejor bienestar animal. Yo tengo que entonces comunicar esas cosas. Y por eso es que entonces, cuando a mí me ponen muchas restricciones de que no, esto no se puede publicar, no, esto no se puede comunicar, entonces yo no puedo trabajar con el sector privado en esa parte. Entonces, ese es un primer entendimiento que el sector privado tiene que entender. ¿Cómo yo puedo cumplir con esas cosas? Si yo me quiero vincular con la academia, tengo que entender de que la academia tiene estos requisitos. Y por otro lado, la academia tiene que entender lo que el productor necesita. El productor necesita ser competitivo, necesita tener resultados en el corto plazo, necesita tener resultados que le generen una ganancia y que a su vez pueda ser sustentable y que a su vez pueda disminuir la mortalidad y el uso de antibióticos, lo que sea en epidemiología en este caso. Entonces yo tengo que priorizar y además tiene que pagar el productor esa investigación. Entonces, entendiendo ambos lados, yo puedo priorizar y voy a decir, ok, mira, publica lo que quieras, si es que está pero lo que van a publicar, que a mí me llegue en los próximos 6 meses. Yo no voy a esperar 3 años para que yo pueda implementar este cambio en mi sistema productivo. Yo tengo que tener mi resultado antes, dentro de 6 meses, un periodo razonable, para que yo en mi próxima producción lo pueda implementar y me genere réditos económicos o de bienestar o lo que sea. Entonces, eso es lo que hay que trabajar y hay que entender. Oye, ¿y será que hacen falta también quizás centros de investigación en Chile? Sí. Porque hablamos de academia, pero centro de investigación puede ser algo más aplicado. Seguramente esos centros de investigación también hay que construir. También estamos en una crisis vocacional. Por lo menos yo le doy la mirada desde la medicina veterinaria. Cuando uno mira el conjunto de estudiantes, y esto debe ser en las 35 carreras que tenemos en nuestro país, y si uno pregunta quién entró, ya sea en epidemiología o en producción animal o en salmonicultura, uno No te puedo creer. de los 100 estudiantes que pueden entrar o los 200 estudiantes. Entonces hoy día las nuevas generaciones no están interesadas en estudiar medicina veterinaria para trabajar en la industria del salmón o en la producción animal. Entonces, ¿cómo vamos? Imagínense la proyección de este tema. Y además, agrégale que en producción animal estamos hablando de epidemiología. Entonces, la verdad es que hay una crisis muy importante de quiénes van a ser los futuros equipos que van a trabajar en estas temáticas. Y claro, entonces, no tenemos suficiente capital humano formado para trabajar en estas áreas. Y claro, centros de investigación, imagínate la respuesta, claro que nos faltan centros de investigación, porque además en el grupo académico tampoco hay muchos profesionales que trabajen en la acuicultura. Fíjate que si nosotros pensamos en salud animal, es un tema veterinario. Y cuando uno mira las escuelas de medicina veterinaria, no hay un correlato entre la industria más importante de producción animal de nuestro país en las carreras de medicina veterinaria. Entonces, realmente estamos en una situación, en una encrucijada muy grande con respecto a la vocación, a la educación de la medicina veterinaria y cómo se proyecta eso en el futuro. O sea, falta totalmente que se mejore la relación entre la academia y la industria. Y la industria, tú hablas de mirada cortoplacista, que se entiende, pero la industria también tiene que pensar a mediano y largo plazo. Por supuesto. Porque no todas las soluciones son inmediatas. Así es. Tú hablaste de que 5 o 8 años atrás, estudiando SRS, pero esto viene del año 90 y todavía seguimos con el mismo tema. O sea, esto es para largo plazo. Totalmente. Oye, pero me imagino de estos estudiantes de veterinaria que comentabas tú, que no entraron a estudiar veterinaria para producción animal, la mayoría están en Santiago, ¿no? En este caso, la mayoría en la realidad de la Universidad Católica son de Santiago. Yo pensaría que también los que están en la región metropolitana, también la gran mayoría, claro, es proporcional, es denso dependiente. Es decir, claro, mientras más estudiantes uno puede tener aquí están los colegios más con mejores puntajes, etcétera, con mayores puntajes, ellos van también a entrar a la medicina veterinaria aquí en Santiago. Entonces,
pasa esa centralización, lamentablemente. Porque si tú vas a la Universidad Austral, a la Universidad de la Facultad de Veterinaria del Sur, claro, ahí están más focalizados en lo que es producción animal o acuicultura, porque lo ven en el día a día. Pero quizás vienen de familias también. Pero nosotros nos relacionamos mucho con las universidades, la Austral, la de Temuco, la de Los Lagos, y no es tan raro el fenómeno. No, es cierto de que aquí hay más estudiantes que les guste la producción animal y que se enfocan a eso, pero es terrestre, es ganadería, es equinos, pero no salmonicultura. También pasa de que hay instituciones de que fueron grandes impulsores de médicos veterinarios. Le pasó a la Universidad de Chile en su momento, inicialmente, los colegas eran de la Universidad de Chile los que salían desde ahí. Después pasó a la Universidad Austral, después la Universidad Católica de Temuco, después la Universidad de Concepción, la Andrés Bello, y ahí se fue quedando. Entonces van pasando como ciclos. Y eso depende mucho de los profesores que están en esas instituciones. Absolutamente, es verdad. Oye, cambiemos de tema ahora, algo que ya mencionaste, una salud, One Health. ¿Qué es una salud para nuestra audiencia? ¿Se lo puedes definir? Lo había mencionado antes, una salud es un concepto que ha estado en la humanidad de mucho tiempo. Lo que pasa es que la definición hoy día está establecida, y todo esto con mucha fuerza a partir de lo de COVID, ¿ya? Una salud es un enfoque integrador, unificado, que llama a una acción multisectorial, colaborativa, para abordar la salud humana, animal y medioambiental o ecosistémica. Esto argumentado porque eso está muy estrecho. Como lo dije antes, lo que pasa en los animales, tarde o temprano repercute a las personas y también repercute al medio ambiente. Lo que le pasa al medio ambiente, es cosa de ver el tema de cambio climático, afecta la salud de los animales y afecta la salud de las personas. Y lo que le pasa a las personas también va a repercutir a la salud animal y también al medio ambiente. Entonces, hay una estrecha interrelación que se conjugan, es como mirar tres círculos con cada una de la dimensión. Ese centro, esos factores en común, son los que una salud se trabaja en forma interdisciplinaria y multisectorial. Ejemplos, las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que se transmiten de las personas, de los animales a las personas. Tenemos varios ejemplos, el ejemplo de COVID. Tenemos hoy día la gran amenaza por el tema de la influenza aviar. Hoy día hay noticias con respecto a que el virus que antiguamente estaba concentrada en las aves, hoy día no solamente afecta a las aves, sino que a mamíferos marinos, a las vacas y a las personas. Y eso es producto de que el ecosistema es tan cambiante que se generan estas mutaciones en forma más aceleradas y por tanto terminan por afectarnos. Tenemos temas como enfermedades como el antivirus, la malaria, el virus que se transmiten por los mosquitos. Tenemos temas que tienen que ver con el uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Hoy día el masivo uso de los antibióticos después de la Segunda Guerra Mundial y en menos de 100 años, hoy día tenemos bacterias que son resistentes a esos antibióticos. Y por lo tanto, lo que se ve y se está viendo es que esas bacterias, si afectan a un niño o a una persona inmunosuprimida o a una persona de edad mayor, puede generar la muerte en un hospital o en cualquier lado, digamos. Y no tenemos antibióticos para eso. Y por eso que es tan importante de que disminuyamos el uso de antibióticos en los animales y seamos responsables en el uso antibiótico de las personas. Hoy día los antibióticos se venden en las ferias libres sin ninguna prescripción. Tenemos temas de seguridad alimentaria que tienen que ver cómo vamos a alimentar esta población que crece y crece y que estamos cerca de llegar a los 10 billones de habitantes hacia el 2050 o 2030. Hoy día el mundo o parte de la sociedad piensa de que tenemos que transformarnos a los vegetales, un mundo vegetariano. Pero tenemos que entregar proteínas al planeta.
ya sea a partir de la producción de aves, de cerdos o de la acuicultura o de la leche o de la ganadería, la carne. Entonces, no es tan fácil como eliminar la producción animal, porque tenemos que alimentar al planeta, porque si no, vamos a tener los temas de hambruna que veíamos en los 80 o en los 70, cuando mostraban, ¿te acuerdas de esos videos de África con gente totalmente desnutrida, porque no tenemos acceso a alimentos en cantidad y en calidad? Y así suma y sigue una cantidad de temáticas que entran en el tema de una salud. Oye, un gran tema, pero también visualizo algo complejo llevar a cabo, ¿no? Porque tú hablas de salud animal, medio ambiente y salud humana, y ya estamos conversando que dentro de una misma industria es difícil coordinarse, o incluso dentro de una misma empresa, sí, o institución. ¿Cómo se lleva a cabo esto en el día a día? Mira, ese es el desafío. Hoy día hay una institucionalidad a nivel de organismos internacionales. Como todas las cosas, muchas veces esto está llamado por la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud Animal, o la FAO, y por suerte ellos tienen un grupo, una alianza cuatripartita que se llama, donde están estas tres instituciones, y además la Agencia Medioambiental de las Naciones Unidas, que aborda el tema medioambiental. Cuando eso ocurre, los países que son miembros de estas instituciones están obligados a establecer ciertas cosas. Perfecto. Por lo tanto, es cosa de tiempo de que tengamos que implementarlas en nuestro país. Hoy día el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio del Medio Ambiente ya están recibiendo estas novedades con respecto a la salud y van a tener que entonces implementarlas a nivel de gobiernos. Y de ahí ya vienen las regulaciones y las normas y finalmente le llega al productor. Es muy difícil de que parta desde la otra vereda. Por lo tanto, es una cosa de tiempo que les va a llegar al productor y seguramente va a partir con temas de bienestar, de uso antimicrobiano. Hoy día está el plan de resistencia, el plan contra la resistencia antimicrobiana que aborda el tema de una salud, que está direccionado por el Ministerio de Salud, por el Instituto de Salud Pública y por lo tanto hoy día eso llega al productor de salmón y a cualquier producción animal. Entonces, es cosa de tiempo que se va a implementar. Perfecto, gracias Fernando. Oye Fernando, y para ir cerrando, ¿cuáles son los planes para el doctor Fernando Mardones? ¿Qué se viene? ¿Qué estás? Sí, mira, a mí me tocó construir la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica junto a otro grupo importante de académicos, el connotado, el único rector que ha salido desde nuestra profesión, que fue el doctor Víctor Cubillo, rector de la Universidad Austral por 2 periodos y amigo y gran colega, muy respetado. El doctor Cubillo fue quien tomó el liderazgo en la Universidad Católica para el 2020 construir esta escuela que nunca había estado establecida, así que después de 6 años prácticamente, en realidad después del 2026, vamos a tener la primera generación de médicos veterinarios de la universidad. Pero son ciclos que uno va cumpliendo también. Me tuve la experiencia de formar, digamos, esta carrera y hoy día ese trabajo y mi carrera ha sido también reconocida, ya sea porque me ha tocado relacionarme mucho a nivel mundial con diferentes grupos y la Universidad de Edimburgo me ha llamado hoy día a ser parte de su staff académico en temas de una salud y acuicultura, o sea, las dos temáticas que hemos estado conversando, acuicultura y una salud. Así que en marzo comienzo ya mi nueva carrera como profesor en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Es una institución de mucho prestigio internacional, muy antigua. Si no me equivoco, son 200 años haciendo medicina veterinaria y 500 años como universidad. Entonces, la verdad es que tiene una trayectoria muy grande y para mí es un honor que se hayan fijado en mí y que me hayan invitado a ser como parte de los académicos allá. Mi rol va a ser justamente esto, cómo construir a nivel mundial una salud con énfasis en la acuicultura, ¿ya? Y eso es un tremendo desafío, significa armar un programa de magíster en esa temática, justamente por lo que decíamos, cómo formamos
nuevos profesionales en esa área. Uno de los mecanismos es un perfeccionamiento. O sea, si bien el médico veterinario no sintió esa motivación y esa formación en esa parte de su formación, está la posibilidad de hacer un magíster en una salud y acuicultura a nivel mundial. Tiene que ver con mi participación en ramos, asignaturas en la universidad, postular a proyectos de envergadura a nivel mundial también. Hay un llamado hoy día de doctorado en temas de epidemiología en Escocia y Chile, una mirada comparada. Así que, bueno, es otro desafío, muy contento porque para mí ha significado estar siempre vinculado con instituciones del más alto nivel, de la Universidad de Chile, donde yo salí, tremendamente prestigiosa universidad, donde salimos juntos, la Universidad de California en Davis, un referente mundial, la mejor escuela de medicina veterinaria a nivel mundial. Venir a la Universidad Católica para mí también fue muy importante, una institución muy importante no solamente en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano, y ahora la Universidad de Edimburgo. Entonces estoy muy feliz, digamos, con mi trayectoria profesional, y eso me ha traído no solamente una felicidad profesional, sino que también familiar, con mis hijas y con la gente que siempre me ha acompañado familiarmente. Oye, te felicito, Fernando, esto es una gran noticia, y como dices tú, has tenido una gran trayectoria y este nombramiento, esta elección lo refleja. Pero esperemos que no perdamos a Fernando Mardones en Chile. Va a seguir conectado con la Universidad Católica, proyecto acá sí, a nivel global. No, pero es un orgullo para Chile que haya sido tú seleccionado para ser profesor de la Universidad de Stirling, Edimburgo, y generar estos magíster. No, realmente excelente, Fernando, te felicito. Muchas gracias, Felipe, pero claro, por la invitación es eso, yo quedo vinculado como la Universidad Católica. La idea es potenciar ese vínculo entre la Católica y la Universidad de Edimburgo. Hay muchos profesionales en la industria del salmón y en nuestro país, más allá de la salmonicultura, que se formó en Escocia. Sí. Así que bueno, yo siempre contribuyendo a mi país, como siempre lo he hecho, pero desde allá. Yo diría que las distancias son mucho más cortas, está todo mucho más globalizado, está mucho más conectado con todo lo que tenemos con los avances tecnológicos, así que voy a estar muy vinculado a nuestro país igualmente. O sea, 2025 viene con varios cambios para ti. Año de la serpiente, en el horóscopo chino, año de los 77 que nacimos ahí. Así que, no, pues te agradezco, Felipe, te felicito también por este canal que lleva estas conversaciones que son muy importantes, creemos, y que nos llevan a reflexionar en realidad para dónde vamos en el futuro. Si bien hoy día es muy importante estar presente en el día a día, pero también tenemos que proyectarnos y qué va a pasar con nuestras generaciones y nuestro país en el futuro. No, gracias a ti, Fernando, por tener la disposición de estar con nosotros hoy día, compartir tu experiencia y tu conocimiento en temas tan importantes para la sociedad, no solamente para la industria animal, como es la epidemiología veterinaria, pero también el tema de una salud. Gracias, Fernando. ¿De qué? Muchas gracias a ti, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos, y les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, ¿cierto? Pueden ver el capítulo en Spotify, en Apple Podcaster y en la página web de la empresa ifarming.ai. Muchas gracias.